Buenas noches, ¿cómo me escuchan? Buenas noches. Sí, doctor, ya se le escucha. No Oh, le pueden responder porque están silenciados, pero ya se le escucha. ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecerle a ustedes la invitación y realmente estamos en una regional que queremos mucho, que estamos empujando por ella y esto, digamos, que muestra mucho de nuestra posibilidad y capacidad de seguir creciendo desde el punto de vista académico y, lógicamente, desde el punto de vista gremial. Después, para mí todo es un orgullo que me hayan tenido en cuenta para esta charla. A ver, es un poco cenicienta porque en oncología, desafortunadamente, cuando vamos a hacer las charlas donde menos asistencia tenemos es en nuestra área, pero ya estamos acostumbrados a esto. Sin embargo, no nos deja con el ánimo abajo, sino al contrario, seguir adelante. Yo llevo ya 5 años acá en Montería. Ustedes saben que yo soy cartagenero de pura cepa. Estamos trabajando en una institución muy grande, la cual es básicamente oncológica. El 80% de los que trabajamos ahí somos egresados del cancerológico. Tenemos todas las especialidades y todos los servicios, desde la parte de medicina nuclear, trasplantes de médula, etcétera, etcétera. Contamos con 9 quirófanos en este momento y somos zona franca, por lo cual tenemos tecnología punta y esto nos permite pues, ser un referente a nivel de toda la parte de la costa atlántica y estamos pues, haciendo competencia a nivel nacional. Para empezar, pues, comenzamos a hablar la definición de lo que es un sarcoma. Y los sarcomas, desde mucho tiempo atrás, han sido siempre una incógnita para todos los estudiosos del área histológica. Y esto se debe a que tiene muchos tipos histológicos que conforman el mesodermo, que es lo que finalmente es de donde va a partir este tipo de tumores. La OMS designó al doctor Fritz Jovic en los años 70-80 para que hiciera la gran clasificación de estos tumores y encontró que los sarcomas habían más de 50 tipos. Y todo esto hace que sea muy difícil manejarlo, ya que cada uno de estos tipos histológicos va a tener un comportamiento y por ende un tratamiento muy particular. Y por eso esto se nos convierte totalmente en un reto que a veces es muy difícil asumirlo y debemos tener mucho conocimiento para poderlo hacer. Y partimos con el primer problema y es cuándo nos consultan estos pacientes. Y como podemos observar, las consultas son bastante tardías. O sea, estos pacientes nos están llegando a nosotros en forma que ya hay un avance de su enfermedad y a veces no es fácil ofrecerle todas las oportunidades terapéuticas que contamos nosotros en nuestro medio y fuera de él, lógicamente. Este proceso se ha querido ir depurando y desde hace 2 años comenzó lo que llamamos la ruta del cáncer y esto está siendo vigilado muy seguido por el Ministerio de Salud, la cual nosotros tenemos que siempre dar una información mediante los software actualizados que se tienen en todas las instituciones que manejen cáncer a nivel nacional para ir optimizando lo que más podemos en este tipo de curso de la enfermedad. Este es el radio de acción donde nosotros estamos trabajando, pero si ustedes se dan cuenta, es una zona demasiado rural. Y esto es un punto negativo para el manejo. Si ustedes pueden observar en esta curva, y esta curva no es colombiana, es internacional, y podemos observar que los pacientes, entre más rural son, sus desenlaces son menos predecibles y son de peor, digamos, de peor resultados. Entonces, no es solamente el hecho de nosotros tener una asistencia oportuna o una ley que le pueda proveer a los pacientes la oportunidad. Es que, sin embargo, por ser hechos pacientes rurales, esa oportunidad generalmente se enlentece. Y cuando estos pacientes nos llegan a nosotros referidos, generalmente llegan con una serie de exámenes que nosotros no sabemos exactamente ante qué estamos. Y a veces estamos en un dilema y tenemos que comenzar a organizar todo esto. Y esta razón no es solamente acá en Colombia. Yo tuve la oportunidad de participar hace 2 años en el roster por intermedio de la Academia Americana de Ortopedia en la guía de manejo para referencia de los pacientes hacia ortopedia oncológica. Esta guía usted la puede encontrar en el portal de la Academia Americana, donde están todas las guías de manejo, y ahí la van a encontrar, es libre la entrada, en la cual revisamos más de 10.000 artículos, los cuales solamente 150 cumplían para uno poder dar unas especificaciones y unas recomendaciones en cuanto a la forma como se debían, digamos, remitir estos pacientes.
tenemos que tener en cuenta que esto es una guía americana. A mí me costó mucho porque lógicamente estábamos hablando era con personas con una tecnología mucho mayor que la que nosotros tenemos acá. Entonces es muy importante uno cuando llegue el paciente racionalizar esos estudios y especificarlos. Por eso es vital tener un equipo multidisciplinario, porque uno crea protocolos dentro de la institución y ya uno sabe qué estudios le va a mandar para tal o X o Y especialidad colaboradora. Y lo mismo es la forma como podemos ubicar ese paciente en el otro contexto, no solamente en el contexto del tumor, sino en la parte constitucional de él para ofrecerle un mejor resultado en cuanto a estos tratamientos. Pero indudablemente la resonancia magnética nuclear es el gold estándar para visualizar estos tumores, porque nos permite ver las estructuras adyacentes y lo otro que también nos permite ver la evolución seriada de cómo va respondiendo estos tumores cuando le hacemos tratamientos tales como quimioterapia. Es importante establecer la biopsia y la biopsia la podemos realizar de estas dos formas, sea percutánea o sea abierta. ¿De qué depende esto? Del servicio de patología que tengamos, porque muchas veces los patólogos no están familiarizados cuando uno les envía unas muestras tan pequeñas, entonces nos vienen solicitando unas muestras mayores. En estos casos, pues, es pertinente hacer la biopsia abierta, pero esta biopsia abierta es muy exigente, ya que la cicatriz por donde vamos a abordar debe estar ubicada en una localización que nos permita al momento de hacer el salvamento poderlo extraer. Entonces, estas biopsias más realizadas van a condenar al pobre paciente a que pueda terminar en una amputación a pesar de que tenía los requisitos para poder ser salvada esta extremidad. Este paradigma que ustedes están viendo, que son de las 3 columnas del doctor Norman Jaffe, famoso patólogo del Anderson en los años 50, en la cual estipuló que la clínica, la radiología y la patología tenían que entrar en una simbiosis al momento de dar este diagnóstico. O sea, no podíamos hacerlo en forma discriminada. ¿En qué sentido? Si yo tengo solamente la clínica, voy a dar un diagnóstico y así con las otras dos especialidades. No, tiene que haber una correlación de estas 3 especialidades para finalmente llegar a un diagnóstico lógico y con base a esto, pues ya yo enfocar qué es lo que voy a hacer. Este tratamiento, cuando uno aborda al paciente, tiene que hacerle ver que hay unas consideraciones que son vitales y por las cuales nosotros vamos a operar al paciente. Y lo primero es controlar un cáncer que él tiene a nivel local. Y esto va a redundar en una supervivencia mucho más prolongada, con una función lo más adecuada posible. Y en una forma más secundaria, pero sin embargo para el paciente generalmente lo más importante es la parte cosmética y de aceptación por el hecho de uno preservar una extremidad. Esto se justifica y viene desde mucho tiempo, años 80, a mediados de los años 80, el grupo de Boston comenzó a trabajar sobre qué pasaba con aquellos pacientes que les hacían quimioterapia y cogieron una corte de más de 300 pacientes y en las cuales los tumores estaban ubicados a nivel del fémur distal. A uno le hicieron desarticulación, a los otros amputación y a los otros salvamento. Y lo que observaron era que la recidiva local eran muy similares y al igual que la extensión de la enfermedad en forma sistémica. Entonces, esto hizo que se justificara por estos autores, sobre todo el doctor Michael Simon, que fue el que comandó este trabajo, junto con el doctor Mankey, muy conocido, ya muerto, ya fallecido, que justificó y dio vía libre a nivel mundial en el salvamento de extremidad. Con base a esto se dieron unos parámetros absolutos de uno poder realizar este tipo de cirugía. Y se establece que son aquellas lesiones en estadio 3 benigno, o sea, llámese tumor de célula gigante, que es el tumor básicamente que lo encontramos en este tipo de estadios, y todos los tumores malignos, incluyendo incluso aquellos que tienen lesiones metastásicas que uno presume que van a responder a la quimioterapia o a una cirugía de resección. No debe haber compromiso neurovascular, o sea que los nervios y los vasos, al momento en que hacemos la evaluación mediante la resonancia magnética o los medios de contraste que vayamos a utilizar con otro tipo de imágenes, pues nos debe determinar. Los tejidos blandos deben ser adecuados para cubrir la reconstrucción que nosotros vamos a realizar y esta mecánica debe ser mejor que una amputación. Si yo creo que mi paciente se va a desempeñar mejor con una prótesis amputado,
decido esa opción. Y lo otro es saber a quién voy a operar. Porque un paciente que tenga una actividad muy fuerte, ya sea del campo, ya sea levantando bultos, etcétera, etcétera, sabemos que las prótesis y los injertos van a fallar inevitablemente en estos pacientes. Estas consideraciones son para hacer tratamientos ablativos en un momento dado. Los parámetros relativos están relacionados con aquellas condiciones con las cuales yo podría arriesgarme a realizar el salvamento de extremidad. Y entre esto está una opción cuando tenemos compromiso vascular, que podemos entrar y hacerle un puente vascular en un momento dado, sabiendo con todas las repercusiones que puede conllevar a esto. Lo mismo la presencia de infecciones previas o pacientes que tienen un gran potencial de infectarse, los pacientes aquellos demasiado pequeños con los cuales no vamos a tener forma de poderlos reconstruir, los márgenes positivos que podamos dejar en el paciente si es un tumor que posteriormente le podemos hacer radioterapia, nos podemos arriesgar. Si este tumor es radioresistente, pues la opción es la ablación. Y por último, la fractura patológica, que digamos es el gran coco de todo esto. ¿Y por qué es el gran problema? Sencillamente porque el hematoma que se produce al momento de la fractura, pues va a contaminar todos los compartimientos. Y una de las contraindicaciones es tener un compromiso mayor a 2 compartimientos musculares. Sin embargo, cuando estas fracturas no son desplazadas, en el año 2012 hizo un estudio muy grande por el grupo de Boston, en los cuales ellos cogieron a esos pacientes que su fractura no tuvo un hematoma como tal, o fracturas unicorticales, y los manejaron en forma conservadora. No tienen indicación de manejo quirúrgico en ese momento, sino la colocación de un yeso o una ortesis, y encontraron que había unos aceptables resultados, los cuales hacían recomendarlo. Estudios más, digamos, en el tiempo más avanzado, los taiwaneses en el 2014 publican este interesante artículo en el cual muestran que los resultados son muy similares a los pacientes que no han tenido fractura. Entonces, ahí partió la pregunta, ¿la hacemos o no la hacemos? Y en este interesante artículo de los hindúes, en el año 2016, la respuesta es sí. Sí se justifican aquellos pacientes que su fractura no ha sido desplazada, podemos intentar salvarle la extremidad. Contraindicación absoluta, pues cuando hay compromiso circunferencial, o sea, mayor de 10 ml, que comprometa tanto el paquete vascular como el nervioso, la presencia de fracturas con la connotación que les comenté antes, desplazadas, biopsias mal localizadas, procesos infecciosos activos y estas grandes lesiones que son indudablemente inoperables. Cuando nosotros decidimos llevar a este paciente a cirugía, hacemos un análisis y un planeamiento preoperatorio basado en la localización de la cicatriz y los tejidos que vamos a resecar. Aquí también tiene un ítem muy importante, son los márgenes que le vamos a ofrecer a este paciente. El abordaje siempre debe ser abordaje amplio, como decía un profesor de mi escuela, abordaje grande para cirujano grande, complicaciones pequeñas. Pues en este caso es porque tenemos que hacer grandes disecciones y realmente las incisiones mínimamente invasivas en oncología todavía no las estamos haciendo. Estoy hablando desde el punto de vista de los tumores malignos. Debemos tener en cuenta que estas resecciones se deben hacer sobre un solo compartimiento, que es el que vamos a comprometer, y debe estar incluida la cicatriz. Nosotros desde hace 7 años estamos haciendo abordajes anteriores en cadera, porque es mucho más sencillo la disección de los vasos mediales que cuando lo hacíamos en forma lateral, y además nos ofrece mucho más estabilidad por las connotaciones que ya ustedes conocen. Entonces ya llevamos 7 años haciendo este abordaje y la verdad que ha sido muy amigable para este tipo de reconstrucciones. Lo otro, que también llevamos 10 años utilizando las tijeras armónicas. Nosotros en el año 2018 presentamos nuestra experiencia. Lo curioso de esta experiencia es que no estaba publicada a nivel mundial en literatura española ni inglesa ningún trabajo con el uso de tijeras en tejidos blandos. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en el latinoamericano en ese momento y está en vía de publicación internacional apoyado por la empresa Johnson & Johnson. El otro ítem son los márgenes. O sea, ¿cómo hago yo para no dejar tumor? Esto ha sido el gran problema que hemos tenido.
Y hay un paradigma que nos lo establecieron nuestros profesores viejos, que nos hablaban sobre que había que dejar 5 centímetros, 7 centímetros, unas exageraciones. Y como citando a mi gran amigo Toño Solano, un artículo que él publicó en el año 2006, estos paradigmas se han ido refutando. Y se han ido refutando porque hemos ido afinando mucho más la experticia en cuanto a la parte epidemiológica y a la parte de investigación, y haciendo más razonable la evaluación de estos resultados. Y por ende, en este momento, pues estos paradigmas que le estaba comentando han sido refutados. La historia reciente nos está hablando que en el año 2004, el concepto era un margen de 2 centímetros para los tumores de bajo grado y de 3 centímetros para aquellos tumores de alto grado que no habían recibido quimioterapia. Esto lo hicieron en forma muy empírica, el estudio pues no era muy válido. Tiempo después, 8 años después, el doctor Xiaolin de China hace un estudio tomando como parámetros 5 milímetros y observó que no había ninguna diferencia cuando era menos o más de 5 milímetros. El doctor Lexon, en el año 2015, tuvimos la oportunidad de traerlo en el 2014, cuando estábamos en la presidencia del capítulo, a Colombia, al Congreso Nacional, y había acabado de terminar este estudio, en el cual nos los presentó, en el cual estableció que márgenes por encima de 1 milímetro eran adecuados para uno poder decir que era una buena cirugía. Ya por último, el doctor Li Jie, que era nuestro conferencista invitado para este año en el Congreso Nacional, un estudioso de los márgenes oncológicos en ortopedia oncológica, es un tipo que es el que más ha escrito a nivel mundial sobre este tema, y él establece que lo importante es no dejar tumor, que el dato de los milímetros, centímetros o cualquier número es eso, es un valor numérico solamente para establecer algo en el cual nosotros nos podamos apoyar de lo que debemos hacer con fines estadísticos. Entonces, es importante los apoyos que tengamos y la pericia que tengamos al momento de sacar, y muchas veces el ojo no es como el microscopio. Entonces tenemos esta ayuda, que es la biopsia por congelación. Casi todas las instituciones oncológicas pues contamos con este recurso, y esto, el reporte que nos dan, no es diagnóstico, sino que solamente nos discrimina entre si hay o no células malignas ahí, en esa zona, y podemos estar seguros de que donde estamos haciendo el corte, pues está estéril de la parte tumoral. ¿Y qué hacemos con esta pieza? Pues la vamos a llevar a algo que llamamos mapeo, que es una cuadriculación de la lesión, y la cual nos va a otorgar el grado de necrosis. Este grado de necrosis va a hablar directamente de la desenlace que va a tener este paciente desde el punto de vista de tratamiento. Realmente, si funcionó o no funcionó lo que está haciendo nuestros compañeros hematoncólogos. Y con base a esto, se aumenta la cantidad de dosis que se le van a otorgar a este paciente, o se le cambia el manejo. Entonces, es muy importante al momento que nosotros hacemos en la cirugía obtener este dato, que es vital para el seguimiento del paciente. Bueno, entonces, ¿qué hago cuando ya extraje el tumor? Tengo que establecer previamente, porque el diámetro y la longitud nosotros lo establecemos con la evaluación preoperatoria y el planeamiento operatorio. Entonces ya yo sé qué es lo que voy a resecar y con qué lo debo reconstruir. Y comenzamos haciendo las reconstrucciones cuando yo hacía residencia, que eran las famosas colombinas, que mucho tiempo nos sacaron digamos, de estos hoyos que era la reconstrucción. Posteriormente comenzaron a aparecer los modelos y los diseños de las endoprótesis, y concomitante, pues el banco de hueso, que también nos proveía, o nos provee todavía, injertos, los cuales nos van a ayudar para toda esta reconstrucción. Y actualmente, pues las prótesis modulares, las cuales solucionan, y no tenemos que entrar pues con definiciones de longitud, sino que con ellas podemos jugar en cuanto a lo que queremos reconstruir. Comenzamos con lo que podemos hacerle a un paciente. Digamos que el gold estándar y lo ideal es hacerle autoinjertos. Ya todos conocemos los problemas que tenemos con los autoinjertos. Sin embargo, los autoinjertos pediculados es lo ideal. Nosotros hemos tenido pues 2 experiencias con este tipo de reconstrucción. Son muy dispendiosas. Necesitamos de un cirujano microvascular, y realmente son cirugías muy largas que a veces uno se cuestiona si realmente se beneficia o no se beneficia, a pesar de que la resolución y el desenlace es muy predecible.
Los aloinjertos, que los tenemos a la mano, pues contamos con 2 bancos de huesos grandes acá en Colombia, los cuales nos los puede proveer. Yo vengo de una escuela que básicamente aprendí fue a hacer aloinjertos, y los cuales pues me acostumbré a hacerlo. Mi primera experiencia la realicé en el 2001, cuando acababa de llegar a Cartagena. Entré pues a hacer un salvamento de extremidad con un profesor de rodilla en ese momento, porque pues, lógicamente el debut que uno hace en este tipo de cirugía pues no le da para hacerlo todo. Entramos, hicimos esta reconstrucción y finalmente esta fue la cirugía que realizamos con una supervivencia de esta chica durante 2 años. Si podemos observar, pues era lo que teníamos, eran unas placas, no teníamos otros diseños, los constructos totalmente diferentes a los que se hacen actualmente. Estamos hablando del año 2001. Sin embargo, era lo que teníamos y lo podíamos resolver. Posteriormente, que entramos en la era de la navegación, se nos ocurrió un momento dado con este grupo de mis grandes amigos, los cuales pues trabajamos mucho tiempo en Cartagena haciendo muchos reemplazos articulares. Montamos un aloinjerto osteocondral en una tibia proximal y posterior a esto hicimos la navegación sobre este aloinjerto creando lo que llamamos un compuesto aloprotésico. Aquí podemos ver la paciente ya con el injerto integrado. Esta paciente posteriormente, 10 años después, sufrió una fractura y terminó en una endoprótesis. Y este es un poco más reciente, que es un aloinjerto estructural. Lo presentamos en un póster hace 2 años en el Congreso Nacional de Ortopedia, en el cual colocamos un aloinjerto estructural de radio total con artrodesis a nivel de la muñeca y observamos que el paciente obtuvo una buena funcionabilidad. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que los aloinjertos específicamente tienen una capacidad autoinmune que están dados por una reacción del HBV7 clase 2, a pesar de que estos entran en un proceso en el cual se les disminuye la cantidad proteínica y de celularidad. Sin embargo, hay algún tipo de reacción sumado a la reacción que produce los materiales de osteosíntesis, pues son caldo de cultivo para infecciones. Por eso cuando uno tiene un paciente con un halo, pues es un hijo que uno tiene porque tiene que cuidarlo demasiado por las altas complicaciones. En cuanto a la reconstrucción acetabular, yo digo a mis residentes que cuando me toca hacer una, es como recertificarme en ortopedia oncológica, porque es la cirugía más compleja. Y la complejidad aparece desde el momento en que yo comienzo a planear mi cirugía, que hago mi lista de chequeo en la cual debo saber qué cosas tengo que hacer para prevenir todas las posibles complicaciones, si tengo que embolizar al paciente inicialmente, si tengo que utilizar algún tipo de catéteres especiales, si tengo que entrar con alguna especialidad para hacer una reconstrucción, ya que alguna estructura esté adyacente al sitio del tumor. Entonces, son muchas cosas que van a estar alrededor de realizar este tipo de cirugía. Afortunadamente, ya estamos contando con una ayuda, que como hablábamos con el doctor Reátiga, aquí sí es importante 1 o 2 milímetros. Entonces, la navegación aquí sí tiene una importancia en cuanto a estas pequeñeces, porque ahí sí nos va a definir un margen que va a redundar, pues, lógicamente, en la supervivencia. Esto es otro tipo de consideración con relación a la navegación que tiene mucha utilidad y ya en nuestro medio, pues, contamos con muchos sistemas. Esta paciente, la cual es una paciente en TB, tiene la fisis abierta, una paciente de 12 años con un osteosarcoma a nivel de la zona 1 o 2 de Enneken, la cual le hicimos la resección. Podemos observar aquí el alerón sacro, la cabeza femoral. Ahí ven la pieza quirúrgica ya extraída. Pero la pelvis que tenemos en el mercado son pelvis de adultos y no nos daba la distancia para poderla acomodar en este paciente. Entonces se nos ocurrió utilizar un cóndilo femoral teniendo en cuenta que las paredes de los cóndilos iban a ser la pared anterior y posterior del acetábulo. Y por lo cual lo colocamos e hicimos el rimado sobre el cóndilo. Podemos observar una copa de doble movilidad y colocándole una prótesis de ahorradora de hueso, en la cual combinamos la parte biológica con la parte protésica en una forma adecuada, con una fijación de este componente con el huésped para que el paciente pudiera tener una deambulación lo más pertinente. Lógicamente iba a haber algunas limitaciones como la ausencia del mecanismo abductor, pero sin embargo, para los pacientes pues es bastante beneficioso.
Hay una tendencia a no reconstruir. Esto pues es variable, depende de muchos factores tomar la decisión si lo reconstruyo o no lo reconstruyo. En este momento también contamos con la tridimensionalidad y estas las podemos hacer incluso acá en Colombia o fuera del país y mandamos estos modelos hechos a la medida de nuestro gusto y de nuestras necesidades para ser aplicado en estos pacientes y una opción para una reconstrucción rápida y un poco más sencilla. Y lógicamente el paciente se va a reivindicar un poco más rápido. El otro recurso que tenemos son las endoprótesis, las cuales es una alternativa que nos van a servir en sus diferentes diseños. Inicialmente comenzamos por las realizadas a la medida, posteriormente las modulares, que son las que tenemos en este momento, y las expansibles, que pues tienen una repercusión en pacientes menores. Yo tuve la oportunidad de presentar el primer trabajo en el 2001 de la experiencia en el cancerológico de estas endoprótesis, que fue muy buena. Los doctores Navia y el doctor Javier Pérez, pues también fueron precursores en conjunto del grupo de cancerológico en la utilización de estas endoprótesis, que inicialmente eran de tecnología brasilera, que las usamos durante mucho tiempo. La no disponibilidad de los aloinjertos y las restricciones que han existido en cuanto a la ley ha hecho que las endoprótesis pues, se vuelvan el pan de cada día de esta reconstrucción. Sin embargo, seguimos haciendo aloinjertos. Doctor Navia, pues uno de nuestros grandes referentes de la ortopedia oncológica ya fallecido, y el doctor Linares, pues fueron los pioneros en cuanto al uso de prótesis expansibles. Si podemos observar, las prótesis no se volvieron solamente oncológicas, sino también para otros usos. Y en este momento, pues, el uso de estos diseños en fémur distal y fémur proximal, pues son masivos. Entonces, no solamente lo estamos utilizando nosotros, sino que ya en casi que todos los ortopedistas hacen prótesis, pues van a tener este recurso. ¿Y qué ventajas tenemos? Es que podemos diseñar el tamaño y la longitud que deseamos, incluso resolviendo grandes extensiones de tumor. O sea, es como un Lego, como yo le digo a mis residentes, y lo armamos como nosotros deseamos para resolver lo que necesitamos resolver. Aquí les traigo un caso, un paciente con una lesión a nivel de la tibia proximal, post-quimioterapia. Como podemos observar, la lesión bien definida, lo llevamos a cirugía. Aquí hacemos la cirugía dejando la cicatriz dentro de la pieza quirúrgica. La reconstrucción la hacemos con gemelo medial para cubrir este segmento, ya que quedaría subcutáneo y estaría condenado pues, a necrosarse la piel y a tener una infección. Entonces es importante la reconstrucción. Aquí vemos la prótesis, aquí colocamos unos alambres profilácticos porque fue un vástago no cementado, en los cuales pues, hay que arrimar bastante y pues, se podría fracturar. Este fue el resultado inmediato de este chico y este lo vi hace 2 meses, ya esto fue un transcurso de 2 años. Este chico sin miedo, sin temores, caminando en una forma bastante adecuada, llevando una vida bastante, digamos, con un nivel de calidad muy alto. En algunas ocasiones ha tocado hacer reemplazos totales. La primera experiencia que se tuvo en Colombia fue con el doctor Santiago Escandón y lo hacíamos con estos diseños brasileños. Nosotros pues, hemos tenido la oportunidad de hacer en 2 casos, incluso una paciente de Barranquilla. Aquí vemos la última paciente que operamos, en la cual resecamos todo esto, un osteosarcoma extenso. Y aquí vemos cómo logramos pues, colocar la prótesis y como vemos, no hay ningún tipo de músculo que nos pueda ayudar en el proceso diferente al cuádriceps. Entonces, ¿qué hicimos? Le dejamos en la parte proximal el trocánter mayor y el trocánter menor con sus adiciones musculares para que el paciente pudiera tener la posibilidad de una movilización adecuada de esta prótesis. No siempre contamos con esto, en este caso, pues, afortunadamente el tumor no llegaba hasta esa zona y el resultado pues, ha sido bastante adecuado en estos pacientes. Nuestro amigo Carlos Higuera hizo un metaanálisis muy interesante viendo en pacientes oncológicos y no oncológicos y él estipula que esta es una cirugía que se puede hacer en un momento dado, es el último recurso que tenemos en estos pacientes. Sin embargo, necesitamos la experticia del médico que la va a realizar en cirugía reconstructiva, ya que las fallas son altas si no lo hacemos de una forma juiciosa. No solamente en miembro inferior, también lo podemos hacer en miembro superior. Las prótesis reversas nos hicieron cambiar todo lo que, las fallas que teníamos con
las resecciones proximales, y por eso es la que utilizamos las famosas colombinas, tenemos el problema que generalmente nos llevamos el circunflejo y por lo menos durante el mes posterior a la cirugía nos provee una muy buena estabilidad. Por esa razón, nosotros hacemos reconstrucción capsular con elementos que no son autólogos ni heterólogos, por así decirlo, sino sintéticos, para que después de ese mes, cuando ya el músculo se atrofió, no se nos vaya a luxar el dispositivo que hemos colocado. Entonces, por esa razón es que nosotros hacemos la reconstrucción, a pesar de ser una prótesis reversa que le da una muy buena estabilidad. En codo también existen unos diseños muy simples, diseños bisagra, muy fácil de hacer y con una buena movilidad, o sea, unos resultados que son bastante confiables en cuanto a la recuperación de la movilidad de estos pacientes. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tenemos compromiso de la fisis y los pacientes son muy pequeños. ¿Cómo resolvemos? Porque sabemos que el aloinjerto no crece. El uso de fijación externa está proscrito porque la quimioterapia va a ser disminución de la proliferación celular, la neoproliferación celular. Entonces comenzaron y aparecieron las famosas prótesis expansibles. En la revista Semana nos hablaron de la prótesis milagrosa, no es tal, pues ya aquí tenemos bastante experiencia con los famosos clavos expansibles. Pues es el mismo criterio, pues lo podemos hacer en forma mecánica o con el uso de dispositivos magnetos. Si podemos observar, las ratas de complicaciones son muy altas, pero los beneficios son bastante grandes, por lo cual, digamos que se indica en un paciente antes de condenarlo a una amputación. Entonces, este es un recurso en aquellos pacientes bastante pequeños que tenemos que, pues digamos, darle esta opción. La rotancioplastia es una combinación entre una amputación y un salvamento. El grupo de Cali son donde tienen más experiencia. Nosotros en la costa y en el centro de Colombia, pues no hemos podido hacer por la no aceptación por parte de los pacientes. No es fácil, pues, hacer este tipo de cirugía, pues el paciente se considera un fenómeno. Sin embargo, en algunas partes a nivel mundial, sobre todo en Holanda y en Estados Unidos, pues de bastante aceptación, de pronto por el nivel cultural que tienen ellos, y el uso de prótesis que se asemeja mucho a una rodilla normal. Todo esto tenemos que evaluarlo y tenemos los criterios de NK para saber si nuestra cirugía estuvo bien o estuvo mal. Esto, pues, digamos, nos va dando una capacidad de este paciente de poder ser, dándole una mayor cantidad, digamos, de posibilidad de rehabilitación y de readaptación a sus trabajos previos o a sus funciones previas, dependiendo de la funcionabilidad, porque todo está dado por la cantidad de músculo que podamos dejar y la biomecánica que permanezca en ellos. Pero no todo es felicidad, no todo es bien, y nosotros tenemos que ser muy críticos en lo que vamos a hacer para evitar las complicaciones, y tenemos que ver las cosas de frente, no como parece. El ISOL, que es digamos, la agremiación de salvamento de extremidad a nivel mundial, el año pasado nos habló, en su meeting, nos habló sobre las 4 prioridades, y entre esas está perfeccionar los salvamentos de extremidad para tener un mejor desenlace a través del tiempo, y esto tiene que hablar con la disminución de las complicaciones. Básicamente tenemos 5 complicaciones que ya fueron estipuladas por Henderson. Hablamos de un solo idioma, y por eso tratamos de estipular al paciente los tratamientos adecuados basados en las recomendaciones y en las cosas que nosotros tenemos que hacer para evitar que estas complicaciones se vayan a aparecer. Y estas complicaciones más están dadas por varias razones. Una, por el paciente. Son pacientes inmunosuprimidos en unas condiciones mórbidas muy especiales. El cirujano, si practica o no constantemente este tipo de cirugía, optimiza los tiempos. Y lo otro, la institución, si tiene la capacidad o no de poder ofrecerle, en caso de una complicación, el manejo a este paciente y tener el equipo multidisciplinario para resolverlo. Pero sigue siendo la infección el mayor desastre. Y como decía mi profesor Escandón, soluciones y no problemas ante esta situación. Entonces, es muy importante esta situación. Y esta es una situación creada, digamos, por unas situaciones específicas, tales como los tiempos quirúrgicos que tengamos en estos pacientes, el volumen de sangrado que se vaya a presentar, la profilaxis que vayamos a utilizar y el tipo de antibiótico que se recomiende, al igual que el tiempo de estancia de estos pacientes. Estos sí tienen una repercusión ya determinada
sobre la posibilidad de complicar a un paciente y por eso debemos trabajar en esto. En cuanto a la profilaxis, es un problema que tenemos a nivel mundial y se creó en el año 2015 un grupo que se llama Parity. Y si ustedes ven esta tabla súper condensada de información, miren todas las ratas tan diferentes de infecciones que encontramos aquí y esto hace que sea complejo. Entonces, ¿cómo hacemos para igualarnos a todo eso? Porque cada uno tiene una forma diferente de hacer profilaxis en estos pacientes. Llevamos 5 años en este proceso. Unos suizos cogieron esta base y comenzaron a ver qué problemas se estaban presentando y por qué no se llegaba a una conclusión. Y el problema fue el tiempo estipulado. Y pueden resultar incluso hasta 3 y 4 meses de profilaxis. Entonces, en este momento todavía no sabemos cuánto es el tiempo ideal en este tipo de sistemas. Nosotros particularmente hacemos 72 horas. También nos han agregado soluciones, tales como son las recubiertas de plata, las recubiertas con yodo, sustancias que podemos utilizar para la prevención de esta infección y esto sí tiene una repercusión y una confianza en cuanto a que esto produce un efecto aditivo en estos pacientes en cuanto a la disminución de las infecciones. Sin embargo, los costos hacen que no sean usados de forma permanente. La otra complicación es la inestabilidad que siempre se presentó. Nosotros comenzamos con estas prótesis, si ustedes se ven, unas prótesis muy viejas en las cuales le colocamos tornillos a una arandela que le colocamos para que no se saliera de su lugar, prótesis cementada. Y estos diseños, pues, fueron los que utilizamos durante mucho tiempo hasta la aparición de la doble movilidad que nos cambió radicalmente cómo debíamos manejar estos pacientes y disminuyó estas complicaciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver qué estaba pasando con estos pacientes, pues lo revisamos durante un tiempo mayor de 7 años y observamos que disminuimos hasta un 12% las complicaciones, que es bastante. Sin embargo, la rata de complicaciones a nivel mundial está entre el 15 al 22%. Entonces, yo creo que sí es relevante el uso de estas prótesis y tienen un impacto final en la estabilidad. Y como no todo es alegría, a veces tenemos que ver a ese paciente que no se le pudo ofrecer esto. Sin embargo, no es perder. Y como hizo Terry Fox, que caminó de oeste a este en Estados Unidos tratando de conseguir dinero y murió al final de esta carrera, es también una opción de tratamiento y es válido. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tengo que hacerle una ablación, no estoy perdiendo, no me siento frustrado. Y tampoco debo decirle al paciente que se debe sentir frustrado. Es la vida que le estamos dando al paciente porque esa es la mejor opción. Y ellos tienen sus sueños y tenemos que enseñarlos a seguir creciendo a pesar de esas adversidades. Esta paciente, yo le hice un salvamento de extremidad en el año 2016. Se infectó y desafortunadamente terminó en una amputación. El año pasado participó en Bolivia en un reinado para pacientes amputados y quedó de tercera. Se llama Adriana. Es algo de mostrar de interés. Entonces, para ya llevar a casa, pues básicamente el objetivo del salvamento es erradicar el tumor, tratando de dejar una función lo más aceptable, durable y cosméticamente lo más aceptable para mi paciente. Debemos evaluar las barreras que tiene cada paciente, porque cada individuo va a tener una situación específica y debemos mirarlo en que vamos a disminuir la recurrencia local y la sistémica, que es tan importante como esta. Entonces debemos hacer una selección muy exhaustiva de con qué lo voy a reconstruir para darle un beneficio real a este paciente. Y esto va a determinar de un análisis concienzudo que le vayamos a hacer. Entonces, una cirugía técnicamente exigente con altas tasas de complicaciones y una muy poquita opción de revisión. Es importante el grupo multidisciplinario. Yo, pues, me siento orgulloso de tenerlo y son mis colegas, mis compañeros, los hematoncólogos, pediatras, hay cardiólogos, nefrólogos, infectólogos y pediatras generales, además de los oncólogos, y con ellos hacemos esta cirugía lo más óptima. Y mi grupo quirúrgico está compuesto por residentes y por todo el equipo que está sincronizado. Tenemos tecnología de punta para poderle ofrecer a ese paciente su mejor bienestar. Todo esto ha sido un aprender a través del tiempo y como en esta charla dada por mi profesor, doctor Diego Soto, en el año 85 en el Hospital Universitario de Cartagena, en las cuales ya instruía en esa época a los que fueron mis profesores
sobre este tema tan interesante que es el salvamento de extremidades. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu conferencia. Muy interesante. Sin lugar a dudas, los salvamentos de extremidad es una cirugía bastante difícil y son un reto terapéutico. A mí lo que más me llama la atención de este reto es algo que lo dijiste muy claro, y creo que lo difícil no solamente se limita a una cirugía, sino que el salvamento requiere un equipo multidisciplinario y toda una logística alrededor del paciente que va mucho más allá de solamente el acto quirúrgico. Entonces, en realidad me parece un acto admirable de los ortopedistas oncólogos este esfuerzo por salvarlo. Te felicito por la charla. El doctor Severini me había escrito que quería hacer una pregunta, entonces, Claro. Carlos. Doctor Pereira, muchas gracias nuevamente por su participación el día de hoy. Gracias, Juan, por tu dirección. Doctor, nosotros en la cirugía reconstructiva de trauma e infecciones y lesiones musculoesqueléticas, siempre nos hacemos la pregunta, y en muchos de nuestros congresos tenemos la pregunta: ¿hasta cuándo es nuestro límite de reconstruir? ¿Hasta cuándo nosotros como cirujanos debemos dejar a un lado y tratar de dejar de alimentar nuestro ego quirúrgico, de tratar de salvar una extremidad a costa de muchas y múltiples cirugías de un paciente? Carlos, es una interesante pregunta y de pronto te lo voy a definir en una palabrita que dije durante la charla, y es: cuando la biomecánica de mi extremidad no es mejor que una prótesis de amputado. En ese momento yo sé que debo parar. Creo que, no sé si te explico, es más escueto, pero lo que te quiero decir es que si mi reconstrucción va a ser para que el paciente tenga una pierna que yo pueda ver, pues yo creo que es mejor una prótesis de amputado, que en este momento la tenemos de unos diseños que, mejor dicho, prácticamente hablan, y podemos incorporar a ese paciente y reivindicarlo. Entonces yo creo que el límite lo colocamos nosotros en el momento en que vemos la funcionabilidad de la extremidad.